El Quintana, experto en Derecho Constitucional. Doctor Quintana, ante todo, confirmemos las condiciones de recepción mutua que tenemos de la señal, si nos escucha. Bueno, buenos días, don Gustavo. Un abrazo para usted, para Roxana, para quienes nos escuchan. Ahora sí, le escucho mucho mejor. Perfectamente. Espero que se escuche bien. Ya, la pregunta que le hacía es si es que ve usted visos de inconstitucionalidad en el procedimiento que siguió la Asamblea, pero particularmente en la respuesta, en el veto que devolvió a la Asamblea el presidente de la República. El proyecto de ley tiene notorios e insubsanables vicios de inconstitucionalidad. Unos que son de fondo, como en el caso de las contribuciones, mal llamadas contribuciones, porque en realidad son verdaderos nuevos impuestos a la renta para la banca, las cooperativas de ahorro y crédito, los patrimonios de personas naturales y jurídicas. Retroactivos. Y el ISD se trata de impuestos no solo creados prescindiendo de la iniciativa presidencial exclusiva que los artículos 135 y 301 establecen, es decir, que solo por iniciativa del presidente se pueden crear, modificar o suprimir impuestos vía ley, no por iniciativa de los asambleístas, que es algo que hasta ahora no se termina de entender en la Asamblea. Y porque además lo que usted anotaba, impuestos de carácter o con efecto retroactivo, que es esto de que yo creo un impuesto para pagarse en 2024, pero lo hago sobre la base de las utilidades que se percibieron en 2022 y 2023 y respecto a las cuales ya se ha declarado impuesto a la renta, ¿no? Eso es aplicar con efecto retro una norma de carácter tributario, algo que está prohibido no solamente por el principio general de seguridad jurídica establecido en el 82 de la Constitución, sino porque la Corte Constitucional ha proscrito aplicar con efecto retro normas de carácter tributario, pero además en algunos casos impuestos de carácter confiscatorio, como es el caso del impuesto a la banca, otros que se han creado sin tener primer debate, que se los crearon solo para el segundo debate, como es el caso del impuesto a las cooperativas de ahorro y crédito. Pero luego con el tema del IVA tenemos un problema enorme, que es el que usted planteaba, don Gustavo, porque por un lado, la moción de la legisladora Centeno que buscaba aprobar la reforma tributaria en lo que tiene que ver con el aumento de la base imponible del IVA, no obtuvo los 70 votos necesarios para recibir esa aprobación o esa anuencia. Ahora, ahí hay un primer error de la Asamblea, estimar que entonces, como no pasó la moción de Centeno, se entendería implícita o tácitamente negada la subida del IVA. Y eso no es así. Al parecer acabamos de tener otro corte en la conexión con el abogado Ismael Quintana. Yo les estoy escuchando bien. Ya, Tuvimos un corte. adelante, hubo un brevísimo corte, pero le escuchamos gran parte de lo que nos dijo ya. Le decía que además de eso, en el caso del IVA usted tiene un problema porque la moción de la legisladora Centeno no obtuvo los 70 votos mínimos necesarios para recibir aprobación. Ahora, eso significaba que el tema del IVA fue implícita o tácitamente negado por la Asamblea Nacional. La respuesta es no, porque tanto el artículo 140 de la Constitución como la jurisprudencia de la Corte Constitucional ordenan que si la Asamblea no está de acuerdo con todo o parte del contenido de un proyecto urgente en materia económica, le tiene que negar expresamente al presidente. No es de esto de creer que no hubo los 70 votos, se entiende que la Asamblea no aprobó, más bien dicho, o rechazó el aumento del IVA. Ahora, ¿por qué era importante, en todo caso, dar paso a una moción de negativa y archivo de esa parte del proyecto de ley? Porque si se negaba expresamente, el presidente ya no podía hacer lo que usted, don Gustavo, con acierto comentaba hace un momento, esto de pretender introducir de modo inconstitucional también en el veto parcial aspectos que ya no fueron contemplados en el proyecto de ley finalmente aprobado por la Asamblea Nacional. Y eso no es un invento mío, lo prohíbe expresamente el artículo 138, inciso segundo de la Constitución. Al formular una objeción parcial, el presidente no puede insistir o incluir en aspectos que ya no se contemplaron en el proyecto de ley. El proyecto de ley, desde luego, no contempló ya
el tema relativo al aumento del IVA y sin embargo el presidente insiste en aquello. Así que sí, don Gustavo, este es un proyecto de ley que sigue cada día coleccionando notorias. Permítame, doctor Quintana, hacer hincapié en lo que usted mismo ha puesto a énfasis. El hecho de no negar el IVA explícitamente en la Asamblea es lo que abrió la puerta al veto parcial en la forma en que regresó a la Asamblea. ¿Esta omisión considera usted fue intencionada o accidental por parte de la Asamblea? Pues aparentemente allí, en la forma en que se dio, todos quedan bien, particularmente Social Cristiano, Revolución Ciudadana con sus adeptos. Sí, a ver, yo en esta ocasión voy a discrepar con algunos amigos, analistas políticos que sostenían hasta hace unos días que este proyecto de ley era una especie de prueba de fuego para esta relación tripartita que hay entre ADN, obviamente parte del Ejecutivo, RC y PSC. A mí me parece que ese triunvirato pasa por su mejor momento en lo que tiene que ver con sus relaciones políticas y lo que tiene que ver con la relación de esa mayoría legislativa y el presidente Noboa. Jamás creo yo que estuvo a prueba esa relación. Pienso que todo lo que ha pasado en estos últimos 2 o 3 días estaba, como diría, el chapulín colorado, perdón que se lo diga así, estaba todo fríamente calculado. ¿Por qué razón? Porque nunca se ha visto que cerrado un debate respecto a un proyecto de ley, el presidente de la República en menos de 2 horas ya tenga listo el veto presidencial. Eso jamás ha ocurrido, mucho más cuando la Asamblea le dispuso al secretario general que corrija algunas cuestiones que había que corregir, pero se han hecho unas correcciones flash. Y resulta que la secretaria jurídica del presidente Noboa es un genio, ¿no? En hora y media redacta un documento de prácticamente 30 páginas para enviarlo a la Asamblea a modo de un inconstitucional veto presidencial. Y resulta que ayer, pero a vuelo de pájaros, en una velocidad que uno no termina de comprender, la presidenta de la comisión que estaba a cargo del proyecto de ley convoca una sesión para tratar inmediatamente el veto del presidente, ¿no? Y con un acto o en un acto de viveza criolla, como usted dice, porque nadie quiere quedar mal con su electorado, a la larga estamos en año preelectoral y cada quien tendrá que cumplir con su discurso ante, perdón que se lo diga, ante los tontos de siempre que somos nosotros, que a la larga ponemos a esta gente ahí a hacer leyes, ¿ya? Entonces de conocer el veto y recomendarle al Pleno algo que saben el PSC, la Revolución Ciudadana y ADN, que va a ser muy complicado, insistir en el texto original del proyecto aprobado, porque para ello la Constitución exige 92 votos, una mayoría calificada de 2/3. Eso es prácticamente, no le digo que es imposible, pero es muy difícil, es muy complejo conseguir. Ha dado, doctor Quintana, entonces una especie de juego, un malabarismo con la legislación, con la Constitución en el tratamiento. Pero por allí hay una de las partes más oscuras que le agradecería a usted. Pues usted, con el conocimiento de causa que tiene, podría citarnos también el artículo, aquel que permite insistir o no sobre cualquier asunto al presidente de la República en el veto. A ver, es el artículo 138. Verá, le voy a explicar eso incluso con un antecedente histórico que en el que ya se intentó hacer lo que el presidente Noboa está intentando. En el año 2002, el expresidente, que en paz descanse, don Gustavo Noboa, presentó un proyecto urgente en materia económica al Congreso Nacional de la época. ¿Qué buscaba el presidente Noboa? Gustavo Noboa, no Daniel Noboa. El presidente Noboa en esa época lo que buscaba era el incremento del IVA. ¿Sabe a cuánto? Al mismo 15%. ¿Qué pasó en el Congreso? Esa reforma no tuvo los votos necesarios para ser aprobada. ¿Qué hizo el presidente Noboa en ese momento? Meter en el veto nuevamente un asunto que no fue ya contemplado o aprobado por el Congreso. Ese tema pasó a manos del Tribunal Constitucional en esa época. Y el Tribunal Constitucional, pese a que la Constitución del 98 no contemplaba una norma tan expresa como la tenemos ahora con la de 2008, decidió declarar la inconstitucionalidad de esa ley, estimando que el presidente no podía incluir en el veto parcial aspectos que ya no fueron contemplados o aprobados por la legislatura.
Con esa experiencia, en la Constitución de 2008 se recoge una norma expresa en el inciso segundo del artículo 138 que le prohíbe, expresamente le prohíbe al presidente de la República insistir en la objeción parcial sobre temas que ya no fueron contemplados o no fueron materia de aprobación del proyecto de ley aprobado inicialmente por la Asamblea Nacional. Si uno legislara y colegislara en el caso del presidente, con respeto a la Constitución, con respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos, como obliga el artículo 84 de la Constitución, lo que ha hecho el presidente Noboa no se podía hacer, y técnicamente la Asamblea debería devolverle el veto al presidente, haciéndole presente que no existe posibilidad de formular la objeción que él ha enviado, toda vez que el tema del IVA ya no existe, es que ya no existe técnicamente en el proyecto de ley el tema del IVA, eso no tuvo los 70 votos necesarios para ser aprobado. Cierto es que hubo el error que le comentaba, porque la Asamblea debió haber negado expresamente esa pretensión de reforma, pero eso no le autoriza al presidente Noboa a insistir en el veto por una cuestión que ya no está contemplada en el proyecto. Ahora, doctor Quintana, nos preguntamos si estos puntos, estas mociones que a la final fueron aprobadas, terminarán dirimiéndose en la Corte Constitucional. A ver, si es que esto finalmente termina siendo publicado ya en el registro oficial como una ley, estamos todo apuntaría a que días, va hacia allá, ¿no? Si el presidente aprueba, los asambleístas aprueban, esto al parecer se va a aprobar de una u otra manera. A eso creo que apunta este tema. Yo creo que en los siguientes días esto se va a publicar en el registro oficial, y una vez que eso ocurra, es decir, cuando este proyecto deje de ser proyecto y se convierte en una ley, evidentemente estarán expeditas las vías de impugnación constitucional ante la Corte Constitucional, a través, por ejemplo, de una acción de inconstitucionalidad. Yo lo único que esperaría, porque estoy prácticamente seguro que esas demandas van a venir, no solamente por este tema del IVA, sino por los otros impuestos que comentábamos hace un momento, que también tienen incluso problemas mucho más graves de inconstitucionalidad. Ahora, si se interpone algún recurso... Si se interpone algún recurso ante la Corte Constitucional, usted señala esto tendría que ser después de que ya la aprobación esté publicada en el registro oficial. Si se interpone este recurso, los efectos no se pararán hasta que la Corte decida, el IVA estará aprobado conjuntamente con todo el paquete. Por otra parte, ¿qué actores, quién tendría que excitar a la Corte para que entre en el escenario? A ver, lo que pasa es que la Corte no tiene facultades de hacer una especie de control previo o preventivo de constitucionalidad a los proyectos de ley, salvo un caso, don Gustavo, que es el evento en el que el presidente formula una objeción al proyecto de ley por razones de constitucionalidad. En ese escenario la Corte hace un control, pero como aquí evidentemente al presidente no le convenía vetar la ley por razones de inconstitucionalidad, porque obviamente los impuestos que sus aliados le han dado creando, aunque sin su iniciativa, en la Asamblea Nacional, le van a dar más del doble de lo que él aspiraba a recaudar solamente con el incremento del IVA. Entonces, ni corto ni perezoso, el presidente ha resuelto no objetar la ley por razones de inconstitucionalidad, y por esa razón la Corte está impedida de hacer ese control sin la objeción. Queda entonces la acción de inconstitucionalidad, y por eso habrá que esperar a que se publique ya como ley en el registro oficial. Problemas que vamos a tener, que es la segunda parte de su pregunta. El tiempo, porque la Corte Constitucional se tarda más o menos entre 3 y 5 años actualmente en despachar un caso. Quiere decir que entre 3 y 5 años nos van a seguir cobrando estos impuestos, y la Corte, lo que es peor, es que después de esos 3 a 5 años seguramente dirá que la ley es inconstitucional, pero no le dará efecto retro. Si usted revisa todas las declaratorias de inconstitucionalidad de la Corte en materia tributaria o leyes tributarias, la Corte jamás le ha dado efecto retroactivo. ¿Qué quiere decir eso, queridos amigos? Que seguiremos pagando hasta el día en que se declare inconstitucional la ley, y que jamás se le va a obligar al Estado a devolvernos esos dineros que nos recaudan a modo de tributos en aplicación de una ley inconstitucional. Y si a eso usted le agrega que la Corte es poco amiga
de conceder medidas de suspensión provisional de las normas impugnadas cuando admite el trámite las acciones de inconstitucionalidad, el resultado es el que tenemos. Por eso, entre otras razones, claro, pero por esta fundamentalmente los políticos saben que nos pueden ver la cara de tontos a los contribuyentes, porque saben que hay una corte que hasta cierto punto en estos temas es cómplice de las violaciones a la Constitución. Claro, como este no es un caso de agenda, no es la eutanasia, no es el matrimonio igualitario, no es el aborto, la Corte en estos casos no pone pie en el acelerador. Se tarda su tiempo, porque no es un caso de interés o de agenda de los integrantes de la Corte. Así que yo espero que si esto llega a conocimiento de la Corte esté a la altura de las circunstancias, porque ya va siendo hora de que la magistratura le ponga un alto al Ejecutivo, de que le ponga un alto a la legislatura, porque ya basta de que a través del manoseo de la Constitución, como usted bien decía, don Gustavo, nos claven impuestos de rato en rato, porque acá nadie quiere hacerse cargo del desastre que es el manejo de las finanzas públicas del país. Tenemos que ser los mismos de siempre los que tengamos que estar asumiendo el costo de esto. Pero parecería que a pesar de todo no habrá forma de parar ni modificar este tema, salvo que se obtengan esos 96 votos en la Asamblea, que parecería una tarea imposible. Sí, no le digo que es imposible. A la larga del registro de la votación sobre la moción de la legisladora Centeno, usted obtuvo 83 votos en contra. Para llegar a los 92 que se requerían para la insistencia en el proyecto original, lo que supondría un rechazo al veto presidencial, se requieren 92. Nos faltarían 9. No sé si en la legislatura en este par de días, porque entiendo que el veto se resolverá mañana en el Pleno, no sé si en este par de días se logren conseguir esos 9 votos para alcanzar la insistencia en el proyecto de ley. Veremos, pero yo lo veo muy complicado. Yo creo que esto está ya todo fríamente calculado, don Gustavo. Bien, vayamos a otro tema fundamental, importantísimo, que se aprobó el día de ayer, que ha pasado a un segundo o tercer plano, el Tratado de Libre Comercio con la China, que se aprobó con 76 votos. Le pregunto si se justificó esa algarabía del presidente de la Asamblea y de los legisladores que se desbordó el día de ayer por la aprobación del TLC. Aquí en Cuenca quisiera comentarle que hay posiciones divididas, hay importantes industriales cuencanos que exteriorizan una gran preocupación. Consideran que el TLC va a significar un requiem para la producción nacional, excepto por unos pocos sectores protegidos. Hablan de un efecto importantísimo que tendrá en la liquidez local, que muchas personas incluso corren el riesgo de perder sus fuentes de trabajo ante el eventual cierre de una cantidad enorme de empresas que simplemente no podrán competir con la China. Gustavo, una voz autorizada a analizar desde el plano económico y desde la oportunidad laboral el acuerdo de libre comercio entre Ecuador y China. Sí he escuchado yo muchas voces de esos sectores que usted me comenta, de preocupación respecto a los efectos que va a tener este acuerdo y el impacto que va a tener en la competitividad interna, por supuesto, las tasas de trabajo en la industria nacional. Por otro lado, usted tiene otras voces que van a lo contrario. Sí, le rogamos a acercarse un poquito más al micrófono del teléfono porque está entrecortándose. Esa es una discusión que yo creo debe darse entre gente que maneja el tema económico. Yo lo único que le puedo decir es que es un tratado de libre comercio que se aprueba con las uñas. De 70 votos necesarios apenas se consiguieron 6 más, y que bueno, finalmente tiene que luego ir de la aprobación de la Asamblea a una ratificación presidencial y a su posterior depósito. Ese es el procedimiento que hay que seguir y habrá que darle tiempo al tiempo a ver si realmente este acuerdo con China en lo comercial va a generar los beneficios que se está diciendo que van a generar, que ojalá sea así por el bien del país, por supuesto. En todo caso, hablemos de lo que sí tiene usted pleno conocimiento de causa. Este tratado de libre comercio, ¿qué plazos, o más bien, a qué plazos compromete a Ecuador
¿Es algo fijo que no puede deshacerse? ¿Prevé sanciones en casos de incumplimiento? Coméntenos un poquito sobre el marco legal en que se da. La verdad, don Gustavo, es que yo no he revisado completamente el acuerdo, por eso es que le digo, yo no soy una voz autorizada para comentarle del tema, del contenido, de los defectos, porque son acuerdos evidentemente técnicos que se han negociado entre el Ministerio de Industrias y Productividad del Ecuador y obviamente los equipos correspondientes de la República Popular China, pero más allá de eso yo no le puedo dar una apreciación porque no me he sentado a estudiar ese tratado de libre comercio. Correcto. Un último punto que quisiera tratar con ustedes, el de la consulta popular y referéndum. Lo vamos a tener ya en el mes de abril. A ver, sí, ahora ya tenemos claridad porque la Corte Constitucional ha emitido todos los dictámenes que tenía que dictar, que emitir. Entonces, en total tendríamos una consulta popular eventualmente con 11 preguntas, incluyendo, por supuesto, la reforma parcial al artículo 158 de la Constitución, que fue una reforma no de Noboa, sino originalmente propuesta por el expresidente Lasso. Tendremos preguntas relacionadas con la extradición, con la reforma laboral, en lo que tiene que ver con contratación por horas y a plazo fijo. Tendremos que ver temas de arbitraje comercial internacional, precisamente, justicia constitucional especializada, que me parece que son, en conjunto con la reforma que yo le llamo la reforma Lasso, las preguntas más importantes. Es decir, esas 5 preguntas para mí son fundamentales, y las otras 6 que son francamente un desperdicio para una consulta popular, preguntas, como ustedes mismos hemos conversado, absolutamente inútiles sobre temas que ya están vigentes en la ley y que en todo caso no requieren una consulta popular, sino la presentación de proyectos de ley directamente en la Asamblea Nacional. En todo caso, ahora ya con los dictámenes, lo único que el presidente tiene que hacer, porque la Corte en el caso de las últimas 4 preguntas de enmienda constitucional, le hace unas observaciones de forma para que retire ciertos considerandos que la Corte estima que eran o que incluían lenguaje o carga valorativa en el lenguaje o que no le daban la famosa libertad o no garantizaban la libertad del elector. Entonces tiene que hacer esas correcciones, retirar los considerandos que la Corte le ha pedido que retire, volver a enviar a la Corte a modo de informe nada más de que ha dado cumplimiento a la orden de la Corte, y una vez que la Corte emita un auto diciendo sí, ha cumplido, el presidente tendrá 15 días para suscribir el decreto de convocatoria a la consulta popular. Ahí él tendrá que analizar finalmente si va a insistir en las 11 preguntas o si, con la mano en el corazón, solo propone una consulta popular con las 6 o 5 preguntas a las que he hecho referencia, que son, desde mi punto de vista, las únicas que valen la pena. Esa ya es decisión política del presidente. Y luego de que se haga el decreto de convocatoria, de que se firme el decreto, el Consejo Nacional Electoral tendrá el plazo de 60 días para organizar el proceso electoral. Así que sí podríamos estar hablando de que a fines de abril, inicios de mayo, tendríamos consulta popular. Bien. Le agradecemos mucho, doctor Quintana. Un abrazo para ustedes. Buenos días. Doctor Ismael Quintana es académico, experto en Derecho Constitucional. Luego de un breve corte